Hola, hermanos y hermanas. En el Evangelio del día tenemos Mateo 21, 33, 43 y 45, 46 y 10 así. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego le alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo los respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, la sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados, y arrendará el viñedo a los viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Esta parábola que nos pone Jesús es bastante dura, pues vemos que una persona normal está en su campo, planta viñedos, lo prepara todo para que unos trabajadores vayan y a la hora de recoger el fruto, los recojan y le den lo que le deben de dar al propietario, lo que hayan acordado entre los dos. Entonces, cuando llega ese momento, el dueño manda a unos criados para que recojan las ganancias. Entonces, los trabajadores de ese viñedo, que querían todas las ganancias para ellos, les mataron. Cuando el dueño mandó a más, les volvieron a matar. Y hasta cuando mandó a su hijo, para incluso tener más aún por querer quedarse la herencia, mataron a su hijo. ¿Qué nos enseña esta parábola? Con luego lo que dijo luego Jesús al preguntar qué hará el dueño con esos viñadores. Esta parábola la podemos tomar de cierta manera. Dios, cuando creó el mundo, envió a varios profetas. A algunos se les escuchó más, a algunos se les escuchó menos. Como tenemos, por ejemplo, el día 1 de este mes, cuando hablé de los dos profetas, de Moisés y de Jeremías. Moisés es de los más recordados de todos, de los más famosos de todos, y aún así su pueblo creó un becerro de oro para adorarlo, y Jeremías tuvo que enfrentarse a los reyes de Israel en ese momento porque adoraban a un dios pagano. ¿Qué sucede? Es lo mismo. Dios envía a sus profetas. Les acaba pasando lo que les tenga que pasar a los profetas porque cada uno tiene diferentes historias. Y después de mandar a todos los profetas que tenía por mandar, para recoger los frutos de esa viña, entendámosla como el mundo, manda a su hijo. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Jesús, su único hijo.
para recoger todos los frutos. ¿Qué hicieron los viñadores? En este caso, Jesús se refiere a los fariseos y a los sumos sacerdotes. ¿Qué pasó con ellos? Acabaron matando a Jesús. Jesús lo que quiere mostrar aquí, en ese contexto, era como los fariseos y los grandes sacerdotes le cerraban las puertas del reino de Dios a la demás gente. No le dejaban entrar en el reino de Dios. Simplemente porque manda a sus profetas y luego manda al Hijo de Dios, y no, los fariseos y los sumos sacerdotes no hicieron caso. Es más, como profetizó el profeta Elías, no, Isaías, al final Jesús acabó muriendo. El enviado de Dios, su Hijo, acabó muriendo por su mismo pueblo. Por su mismo pueblo, por la salvación del mismo pueblo, y asesinó por su mismo pueblo. ¿Qué sucede aquí? Aquí se nos muestra, aparte de en ese contexto que quería decir Jesús, también se nos muestra que la salvación depende de nosotros, de cada uno de nosotros. La salvación depende de que nosotros, primero, creamos que Jesús murió por todos nuestros pecados y de obrar tal y como nos dijo Jesús que teníamos que obrar. Ni una cosa va diferente de la otra, ni al revés. Las dos tienen que ir conjuntas. Esto es como cuando se da a luz un hijo. Pensemos que el hijo es la salvación, ¿vale? ¿Qué se necesita para dar a luz un hijo? Un hombre y una mujer, que el hombre de su semen a la mujer para que le entre el óvulo, y ahí ya pues se produce la magia. No hay más. Entonces, debido a eso, no se puede tener un hijo, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Biológicamente es diferente, es imposible. La única manera es eso, o sea, no te puedes salvar solamente creyendo, solamente diciendo, el viñedo es del Señor. O sea, que Jesús murió por nosotros. ¿Es importante reconocer que el viñedo es del Señor? Sí, es importante reconocerlo y es crucial. Y aparte, ya tenemos el hombre, ahora necesitamos la mujer. ¿Qué es la mujer? Es decir, el viñedo es del Señor, sí, y los frutos de este viñedo son para el Señor. Tenemos que actuar de tal manera que cuando recojamos los frutos se lo demos al Señor. O sea, tenemos que actuar de buena manera. Cuando ya tenemos al hombre y a la mujer, sale el Hijo. ¿Qué es el Hijo? La salvación. Esto vale tanto para los fariseos y los sumos sacerdotes de ese momento, tanto para cualquiera de nosotros, incluso los cristianos. Tenemos que tenerlo bien en nuestra cabeza. Debemos de actuar de la manera que se nos enseñó. Si plantamos frutos, tenemos que dar esos frutos al dueño. Y como tenemos que dar esos frutos, tenemos que saber que el dueño es quien tiene todo el viñedo. O sea, tenemos que saber que Jesús murió por nosotros y actuar de tal manera. También se puede entender, aparte de como he dicho antes, tú cuando plantas un manzano, esperas recoger manzanas, no esperas recoger peras. Entonces, cuando tú plantas amor, fe en el Señor, ayuda por los demás, tú al final recogerás todas esas cosas. Cuando tú plantes la fe en el Señor, fe en que Jesús, que Dios mandó a su único Hijo Jesús para morir por nosotros y por nuestros pecados, y atienda los mandamientos, y cuando se peque, pedir perdón a Dios, si plantamos estas cosas, recogeremos
la gracia eterna de Dios, que ya la tenemos, pero la recogeremos aún más cuando muramos y estemos en el cielo con Él. Chao, 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 chao. Que Dios os bendiga.